Pero ¿cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Dios lo bendiga. Hace 2 semanas entonces hablamos de varias cosas, la naturaleza de las falsas doctrinas. Dijimos que las falsas doctrinas siempre tienen como propósito engañar. Argumentamos también que toda la esencia de Dios se encuentra en la persona de Cristo y por ende estamos completos en Él. Dijimos que todas nuestras necesidades espirituales están suplidas por el Señor Jesucristo cuando nosotros creemos en Él. En esta mañana vamos a considerar los versos 11 al 15 del capítulo 2. El mensaje lo he titulado Vida y Perdón. Pues estos son 2 de los grandes regalos que toda persona recibe al poner su fe en el Señor Jesús. Vamos a leer entonces Colosenses capítulo 2 versos 11 al 15. Dice la palabra de Dios: en Él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Iniciamos con el verso 11. En Él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Un verso atrás, el verso 10, Pablo argumenta que los creyentes todos estamos, como dijimos ahora, completos en Cristo. Ahora en el verso 11, Pablo habla de una circuncisión. Dice que los creyentes de Colosas también habían sido circuncidados, pero recuerde usted que eran gentiles, ellos no eran judíos. La realidad es que esto aplica a todo creyente en Cristo. Todo creyente en Cristo ha sido circuncidado. Vamos a ver en qué medida, de qué forma. La circuncisión que Pablo menciona es distinta a la circuncisión que vemos en el Antiguo Pacto, en la cual todo varón debía someterse a una cirugía para remover el prepucio de su órgano reproductor a los 8 días de nacido. Este procedimiento identificaba a los varones como parte del pueblo de Israel. Era un símbolo de identificación que los conectaba a la descendencia física y étnica de Abraham. Era realmente un símbolo externo del pacto de Dios con su pueblo Israel. Sin embargo, vemos también una relación entre la circuncisión física y la circuncisión del corazón. El rito de la circuncisión realmente es visto también como un símbolo externo de la necesidad del hombre de ser purificado en su interior. Leemos en Deuteronomio 10:16. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Deuteronomio 30:6. Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías 4:4. Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Vemos que en nuestro texto Pablo habla de 2 tipos de circuncisión, una circuncisión física y una circuncisión que nos hace Cristo, así la menciona. El apóstol le dice a la iglesia en Colosas que ellos ya han sido circuncidados, pero no de una manera externa a través de esta cirugía, pero con un tipo de circuncisión diferente, una circuncisión interna realizada por el Señor Jesucristo en sus corazones.
Recordemos, si echamos para atrás un poco, que la circuncisión era uno de esos elementos que los falsos maestros en Colosas argumentaban era necesaria para la salvación. Ellos decían, ustedes tienen que ser circuncidados entre muchas otras cosas para poder ser salvos. Nuevamente Pablo refuta esta idea. Nuevamente les dice, no es así. Les dice, este símbolo externo ya no es necesario para ustedes, pues Cristo mismo los ha circuncidado en sus corazones. Y por ende, ustedes colosenses no deben caer ya más en este engaño de pensar, de creer que deben ser físicamente circuncidados para ser salvos. Realmente la circuncisión realizada en el corazón por el Señor Jesús es inmensamente superior a la circuncisión física ejecutada por manos humanas. Mientras la circuncisión del corazón es sinónimo de salvación, la circuncisión externa no tiene absolutamente ningún poder salvífico. Esa circuncisión que nos hace Cristo, dice el texto, consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Recordemos, ese ritual de la circuncisión es un símbolo, pero no tiene un efecto purificador. En cambio, la circuncisión del corazón nos despoja de esa naturaleza caída que dominaba nuestras vidas antes de conocer al Señor Jesús. El creyente recibe una nueva naturaleza, esto es muy importante, se convierte en una nueva creación. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, según 2 Corintios 5:17. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Esta circuncisión del corazón nos habilita para vivir conforme a la voluntad de Dios, nos permite deshacernos del poder del pecado sobre nuestras vidas. Gracias al trabajo del Señor Jesús en nuestros corazones, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Si usted es un creyente, el pecado no tiene dominio sobre usted. No significa que usted nunca peque, significa que el pecado ya no tiene dominio sobre su vida. Entramos al verso 12, donde leemos, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Vemos en este verso una referencia al bautismo y quiero aclarar que esta referencia no tiene que ver con el rito del bautismo en este texto, en este lugar, en este verso. Pero hace referencia a una realidad de una unión, la realidad de la unión del creyente con el Señor Jesús. La semana pasada, si ustedes estuvieron, hablamos de que el creyente es inmerso en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es lo que la Biblia enseña. Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros y somos bautizados en el cuerpo de Cristo en el sentido de que somos inmersos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cuando venimos a la fe en Él. Y en ese sentido, Pablo hace referencia al bautismo en este verso. Todos los creyentes hemos entrado en una unión con Cristo. Ahora somos miembros de su cuerpo y Él es, sabemos, la cabeza. Pero no hemos sido solamente unidos a Cristo en el momento de nuestra salvación. Mire lo que dice el texto. El texto dice que los creyentes de Colosas y de manera extensiva todo creyente ha sido sepultado con Él y ha resucitado con Él. ¿En qué medida el creyente ha sido sepultado con Cristo? Escuche lo que dice Colosenses 3:3. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos sido sepultados porque hemos muerto a nuestra vida anterior. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, lo acabamos de decir. Morir a lo pasado es morir a sí mismo y todo eso es parte de estar sepultado con Cristo. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo que para ser su discípulo hay que negarse a sí mismo? Eso es morir. Negarse a sí mismo es morir a ese viejo hombre para dar paso a la vida de Cristo en nosotros. Ahora bien, nuestro texto dice que hemos sido sepultados, pero también dice que hemos sido
resucitados con Él. Hemos sido resucitados con Cristo, ¿para qué? Para vivir una vida nueva. Escucha lo que dice Pablo en Romanos 6:4. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. La resurrección de Cristo, el efecto que tiene en nuestra vida es una vida nueva. Por eso es que el creyente es una nueva criatura en Cristo. Así como Cristo resucitó, el creyente recibe una nueva vida. Y esta vida, escuche, esto es hermoso, esta vida es nada menos que la vida de Cristo fluyendo en nosotros. Usted ha oído estas palabras: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. La idea es que nosotros hemos muerto con Cristo para dar paso a la vida de Cristo en nosotros. Vamos a hacer una analogía. Es como tener el corazón de Cristo latiendo en nosotros y la sangre de Cristo fluyendo en nuestras venas. La vida de Cristo es nuestra vida. Luego vemos que hemos sido resucitados con Cristo, dice el texto, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Escuche, el poder que resucitó a Cristo de los muertos físicamente es el mismo poder que resucita al creyente espiritualmente. Eso es una verdad maravillosa. El poder que resucitó a Cristo de la muerte es el mismo poder que le da a usted y a mí vida. Así como la resurrección de Cristo es un acto milagroso que solo Dios podía ejecutar, nuestra resurrección espiritual es igualmente un acto milagroso que solamente Dios puede ejecutar. Y esto lo hemos dicho siempre. El creyente no es mejor que nadie más, porque la fe del creyente proviene de Dios. No somos mejores que nadie, no somos más inteligentes que nadie, no somos más espirituales que nadie. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nada puedo yo en mi humanidad hacer para darle vida absolutamente a nadie, espiritualmente hablando. Usted y yo no resucitamos absolutamente a nadie. Es el poder de Dios a través de su palabra, la que produce vida. ¿Qué dijo Pablo? El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Por eso es que predicar la palabra de Dios es esencial, hermanos. Es esencial para producir vida en aquellos que todavía están muertos en sus pecados. Esa es la razón por la cual el evangelio debe ser el centro de todo lo que hablamos domingo a domingo aquí en la iglesia. Todo lo demás es añadidura y además es distracción. Vamos a hacer un resumen del verso. Escuche, en resumen, ya hemos sido bautizados. ¿Qué significa? Hemos sido inmersos en el cuerpo de Cristo al momento de nuestra salvación. 2, hemos sido sepultados con Él, es decir, hemos muerto a nuestra vida antigua y hemos sido resucitados con Él, significa que hemos recibido una nueva vida, una nueva naturaleza. Ahora bien, estas tres cosas que acabamos de hablar, fíjese que están en pasado, ya las recibimos. Falta algo futuro, y eso futuro es nuestra resurrección física, lo que la Biblia llama nuestra glorificación. Seguramente habrá alguien que no sepa que un día recibiremos un cuerpo nuevo, como el cuerpo del Señor Jesucristo. Un cuerpo eterno, un cuerpo que no va a morir, un cuerpo que tendrá la capacidad para vivir eternamente en la presencia de Dios. Esa es la parte que falta. En esta existencia hemos recibido ya una vida nueva, espiritualmente hablando. Y recuerde, somos transformados progresivamente en semejanza a Cristo. Eso no se nos puede olvidar. Progresivamente. Pero la consumación de ese trabajo salvífico en nuestra vida ocurre el día que recibimos nuestro nuevo cuerpo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra certeza? Que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice la Biblia, la perfeccionará en el día de Jesucristo.
Eso es lo que viene para el creyente. Entramos al verso 13 donde leemos: antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Este verso es maravilloso. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Nosotros aquí vemos con claridad la condición de todos nosotros antes de creer en el Señor. Antes que Él circuncidara nuestro corazón. Muertos. Estábamos muertos. No golpeados, no malheridos, pero muertos. ¿Qué significa eso? Éramos incapaces de responder a ningún estímulo espiritual. Nuestros sentidos espirituales estaban muertos. Y aquí viene el gran milagro. Cada vez que la Biblia dice pero Dios, escúchelo. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos los pecados. Estábamos muertos, pero ahora nos ha sido impartida la vida de Dios. Y Efesios 2:1 lo dice en palabras muy similares. Mire lo que dice Efesios 2:1. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Muchas personas se la pasan anhelando ver milagros. Muchas personas viven obsesionadas con ver sanidades físicas, con ver un sinnúmero de cosas. Yo no digo que eso esté mal, pero sí digo que cuando nos obsesionamos con esas cosas, perdemos de vista el milagro más grande, que es nuestra salvación. El hecho de que estábamos muertos y hemos sido resucitados con Cristo. Usted estaba muerto, hoy está vivo. Eso es un milagro. Hoy, nuestro corazón de piedra fue cambiado por un corazón de carne. Los ojos que antes no veían, hoy ven. Los oídos que antes no escuchaban, hoy oyen. Usted recuerda en Juan 3 cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿y qué le dice? Le dice, para ser parte del reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Todo creyente genuino tiene que nacer de nuevo, ha nacido de nuevo. El día de su cumpleaños, usted celebra su primer nacimiento. El día del cumpleaños celebramos nuestro nacimiento físico. El día de nuestra salvación celebramos nuestro nacimiento espiritual. Para algunas personas hay quien dice, sí, yo sé, mi salvación fue el 3 de marzo. Muy bien, yo lo respeto. Hay muchos otros como yo que ha sido un proceso y yo no puedo decir fue tal día, tal hora, en tal lugar. Pero así es. Es un acto instantáneo de Dios en donde el Señor resucita nuestro espíritu, nos transforma el corazón y a partir de ese momento todo cambia. Un acto soberano. Nada podemos hacer para producirlo. ¿Qué ha hecho usted para nacer? ¿Hizo algo para venir al mundo? La respuesta es obviamente no. No tenemos ningún poder sobre nuestro nacimiento físico, tampoco tenemos ningún poder sobre nuestro nacimiento espiritual. Es un acto soberano de Dios. Lo cierto es que ahora podemos comprender qué tan densa era nuestra oscuridad. Y ahora nos gozamos en el resplandor de la presencia del Señor. Escuche, ahora podemos detestar nuestro pecado. Yo no sé usted, pero cada vez que yo peco contra el Señor, lo odio con todo mi corazón. Odio con todo mi corazón mi pecado. Lo detesto. Ahora podemos amar la justicia. Ahora podemos llorar con lo que entristece el corazón de Dios y alegrarnos con lo que le place. Y a todo esto le añadimos, escuche, que el Señor, según el texto, nos ha perdonado todos, y lo puse en mayúsculas, todos los pecados. Todos.
Vida y perdón. Vida y perdón. Es lo que nosotros tenemos en Cristo. El perdón de Cristo es absoluto. Todos los pecados nos han sido perdonados. El Señor Jesús pagó la totalidad de nuestra deuda en la cruz y ahora estamos libres de culpa. Es lo que dice Pablo en Romanos 8. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. No dude de la suficiencia del sacrificio de Cristo. No dude. Le voy a decir algo. Si Cristo no es suficiente para salvarnos, entonces Cristo no puede ser Dios. Si ir a la cruz no es suficiente y tenemos que hacer un sinnúmero de cosas para ayudarle, entonces no es Dios. El Señor le ha perdonado, escuche lo que dice la Biblia, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que usted y yo podamos cometer. El perdón de Dios a través de la fe en Cristo es una muestra de gracia, es un favor que no merecemos. No merecemos el perdón, pero el Señor en su bondad nos lo entrega abundantemente. Mire lo que dice el rey David en el Salmo 32. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad es absuelta. El profeta Isaías dice lo siguiente: que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos. Escuche, pues Él sabe perdonar con generosidad. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El perdón de Dios es ofrecido a toda persona que cree en el Señor Jesucristo. El Señor no desprecia absolutamente a nadie que viene con un corazón arrepentido. A nadie es a nadie. Y recuerde, la abundancia de su perdón es más que suficiente para cubrir cualquier falta suya, cualquier falta mía. Entramos al verso 14, es un poquito complejo. El verso 14 dice, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Entonces vamos a ver tres de las palabras claves aquí. La palabra anulado en el idioma original tiene la connotación de borrar, como se borra un tablero. La palabra acta proviene del griego keirógrafos y tiene la connotación de algo que usted escribe a mano. Se usaba para referirse a un documento firmado cuando una persona tenía una deuda con alguien. Era como un documento en el cual esta persona firmaba de su puño y letra y aceptaba la deuda. Y la otra palabra es decretos, que en el contexto de este verso se refiere a la ley de Moisés. Esas tres cosas son importantes para entender el verso. ¿Cuál es la idea? Cuando una persona cree en Cristo, Dios borra los cargos que esa persona tiene en su contra por haber violado la ley. Siendo pecadores existe un documento en contra nuestra. Ese documento contiene la ley. Una ley, escuche, que irremediablemente es adversa. ¿Por qué? Porque cualquiera que guarda, dice Santiago 2, cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Por eso es que es adversa. Nadie puede cumplir la ley cabalmente. De hecho, el propósito de la ley, no está en mis notas, pero el propósito de la ley era mostrar el pecado, básicamente. No existe ninguna persona aparte de Cristo que haya cumplido a perfección todas las demandas de la ley de manera constante durante toda su vida. Nadie. Fallar en un punto es fallar en todos. Y por esta razón la Biblia afirma que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios. Romanos 3:20. Cuando uno entiende, entonces se da cuenta, con razón, claro, se necesita un Salvador, ¿de acuerdo? Se necesita un Salvador. O sea, si el estándar es la perfección, ¿quién aquí es perfecto? No lo somos.
Por eso necesitamos al Salvador, porque no podemos. ¿Y quién es ese Salvador? El Señor Jesús, quien vivió una vida libre de pecado. Escuche, y murió en la cruz para acreditarnos a nosotros su justicia. Eso es algo muy importante de entender. La justicia de Cristo, la perfección de Cristo, es acreditada al creyente. No es que el creyente sea perfecto, pero ahora el creyente tiene la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Pablo dice que en este verso, que ese documento adverso, esa acta, Dios dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Se acuerda cuando al Señor lo crucificaron? Sobre su cabeza había un letrero que decía, el Rey de los Judíos. A él lo crucificaron porque él se proclamó rey, se proclamó Dios, y para los judíos eso era blasfemia, y por eso lo mataron. La costumbre era que los cargos que se le imputaban a la persona que iba a morir se ponían sobre su cabeza en la cruz. Aquí Pablo parece hacer una alusión a eso y pareciera ignorar esa inscripción que pusieron en Cristo, y en lugar de poner esa inscripción es como que clava la ley. Y entonces realmente la verdadera razón por la cual Cristo muere es justamente porque nosotros no pudimos cumplir con esa ley. En otras palabras, esa ley son los cargos en contra nuestra por no cumplirla. ¿Quién la paga? Cristo. Cristo. Esa es la idea y la connotación de eso, de que Él clavó en la cruz estos decretos. El verso 15, último verso del texto, dice: desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Y este verso lo podemos comprender a través de una analogía. Imagínese usted al vencedor de una guerra desarmando a su enemigo y posteriormente desfilando por la ciudad para mostrar al enemigo derrotado y las cosas que el ganador de la guerra obtiene como botín. Esa era una imagen que en tiempos de Pablo la gente la hubiese comprendido bastante bien. O sea que la idea es que esos poderes y esas potestades hace alusión a Satanás, hace alusión a sus demonios, y la idea es que Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz, los desfila, los presenta como derrotados. Y muy interesantemente, la cruz, que al comienzo, en un inicio, parecía un símbolo de muerte, se convierte en el carruaje de la victoria en el desfile de Cristo. Hermoso, ¿ah? La realidad es que el Señor ha vencido a Satanás, no lo va a vencer, ya lo venció. El príncipe de la potestad del aire, el Dios con D pequeña, el Dios de este mundo, el padre de la mentira, ya no tiene poder sobre usted y sobre mí. Si creemos en Cristo, hemos sido trasladados, y esto ya lo hablamos, a su reino, y ahora pertenecemos a Él. Vida y perdón. Esos son los grandes regalos que el ser humano tiene si cree en el Señor Jesús. El verso más famoso de la Biblia: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida, vida, vida eterna. Y esta vida viene acompañada del perdón. Si usted no ha recibido la vida y el perdón de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, hoy es un buen día para hacerlo. Hay quien piensa que no tiene perdón. Yo he escuchado, se los he dicho. Yo personalmente he escuchado personas decirme: yo no tengo perdón.
Usted quizás piensa que no tiene perdón, que usted no merece el perdón de Dios. ¿Y sabe? Es cierto, usted no lo merece. Nadie merece el perdón de Dios, pero aún así el Señor nos lo ofrece como una muestra de su gracia. No podemos olvidar eso. Es posible que usted esté en el otro extremo. Hay quien dice, yo no necesito el perdón de Dios, porque yo no le hago daño a nadie. Yo soy trabajador, soy honesto, soy fiel a mi pareja, yo pago mis impuestos. En esencia, yo soy una buena persona. Ese es un argumento muy común. El otro día escuchaba yo veía un video del expresidente Trump diciendo algo similar a esto. Decía, I'm a good person. I work hard. Y hablaba algo queriendo decir como que, ¿por qué ir a Dios si yo soy suficientemente bueno? Básicamente ese era el mensaje. Yo le quiero decir algo a usted y bueno, las personas que nos ven. Ante los ojos de Dios no hay buenas personas. No existen buenas personas. Esa idea de que alguien es una buena persona como para merecer el favor de Dios no existe. ¿Por qué digo que no existe? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3:23. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Alguien dirá, pero yo hago buenas obras. Yo hago buenas obras. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las obras? Todos nuestros actos de justicia, escuche, son como un trapo lleno de inmundicia. Isaías 64. Y esto lo hemos hablado otras veces. Esa palabra inmundicia en el idioma original tiene que ver con un trapo manchado de la menstruación de una mujer. Estamos hablando de algo muy gráfico. Nosotros decimos, yo hago buenas obras. El Señor nos dice, tus obras son trapos sucios. Alguien dirá, pero yo tengo buen corazón. El Señor responde, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Yo sé que esto va en contra de lo que muchos hemos oído. ¿Cuántas veces no hemos oído? Hay que dejarse guiar por el corazón. No es lo que la Biblia dice. Haz lo que te dice tu corazón. Suena bonito, yo sé que suena bonito, pero no es lo que la Biblia nos habla. Yo no quiero dejarme guiar de mi corazón si mi corazón es engañoso y perverso. No me interesa. Prefiero que me guíe el Señor. Alguien dirá, pero es que yo soy bueno, soy una persona moral, yo tengo principios. El Señor responde, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. Eso es lo importante de ver nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. No importa lo que nosotros creamos que somos, lo que importa es cómo el Señor nos ve, porque esa es nuestra realidad. Y esto lo he dicho muchas veces, vivimos en una época en la cual, especialmente en la iglesia cristiana, ha caído en eso, en simple y llanamente exaltar al ser humano, exaltar a la persona. Y en las iglesias, o sea, el objetivo y el enfoque es hacer que todo el mundo se sienta absolutamente feliz consigo mismo. No ayuda. No ayuda esa actitud para ver nuestra realidad y nuestra necesidad. No ayuda. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor, escuche esto y ya voy a acabar. Ocurre una transacción maravillosa. Lo que dijimos hace un ratico. Recibimos la justicia de Cristo. Esto en teología se llama la justificación. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, pero voy a dar una analogía que la he dicho aquí, la voy a repetir. Es simple. Es simple. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor Jesucristo, cuando Él, como lo vimos hoy, circuncida nuestro corazón, nosotros recibimos la justicia de Cristo, nos es acreditada a nosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando el Padre lo mira a usted, no lo ve a usted, ve a Cristo. Esa es una analogía. No estoy diciendo que esté en la Biblia, pero es una manera de entenderlo. El Padre me mira a mí y no ve a Jorge López, porque si ve a Jorge López,
Pero el Padre me mira a mí y realmente ve a Cristo. La justicia de Cristo está en mí, la justicia de Cristo está en usted. ¿Significa eso que usted es perfecto? No, no significa eso. Significa que la justicia de Cristo ha sido acreditada a usted y posicionalmente, escuche, posicionalmente usted está libre de culpa, posicionalmente. Su posición delante de Dios es de una persona completamente libre de culpa. Usted muere y ahora Cristo vive en usted. Ante los ojos del Padre, todo creyente posee esa justicia perfecta de Cristo. Y esto es independiente de lo que nosotros hayamos hecho en el pasado. ¿Por qué digo eso? ¿Cuántas veces, y también lo he escuchado, cuántas veces no cargamos con la culpa de los pecados pasados? Yo no sé usted, yo hice algunas cosas de las cuales no me siento orgulloso. Pero yo no conocía al Señor. Yo estaba muerto. Eso es lo que la Biblia dice, yo estaba muerto. Entonces, ahora hay vida y podemos caer en el error de decir, ay, pero es que esto que hice antes, ay, es que esto que pasó. Ay. El perdón es pleno, el perdón es completo y el perdón del Señor Jesús hace que usted pueda decir con tranquilidad, no hay condenación, no hay condenación. ¿Qué significa eso? Que usted puede vivir su vida libre de culpa, porque si el Señor lo ha perdonado, el enemigo no lo puede condenar. Ahora bien, también hay que hacer una aclaración aquí. ¿Significa eso que las consecuencias de nuestros actos se borran? Obviamente que no. Obviamente que no. Usted puede tener, le voy a dar un ejemplo extremo, un asesino, un ladrón, en la cárcel. Conoce al Señor, se arrepiente de su pecado. El Señor lo perdona. Esa persona está perdonada por el Señor. Pero la culpa ante la justicia humana, tiene que cumplirla. Pasa, por ejemplo, en relaciones. Un ejemplo, el esposo que, no conociendo a Cristo, le es infiel a su mujer, le es infiel a su mujer. No está con sus hijos. Conoce a Cristo, sufre el dolor de ver, de reconocer la magnitud de su pecado por primera vez. ¿Entiende lo que hizo? Es posible que la esposa lo perdone y vuelva, es posible que no. La persona es perdonada por el Señor, pero las consecuencias de sus actos quedan. Es importante entender eso. Lo cierto es que el Señor conoce nuestra vida, el Señor conoce nuestro corazón. Y si hay alguien que no conoce al Señor, le digo esto en esta mañana: no espere a sentirse digno de Dios. Se lo voy a repetir: no espere a sentirse digno de Dios. Yo voy a acercarme al Señor el día que medio limpie un poco mi vida y me sienta un poquito más digno, ahí lo hago. No lo haga. ¿Sabe por qué? Porque ese día jamás va a llegar. Usted nunca y yo nunca somos dignos de Dios. No somos dignos de Dios. No lo somos. Es mejor reconocer nuestra necesidad, reconocer la necesidad que tenemos de perdón, de transformación, reconocer nuestro pecado. ¿Por qué? Escuche, porque la Escritura dice lo siguiente, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No crea, no confíe en su fuerza, no crea en usted. Mejor venga al Señor y deje que Él haga el trabajo que solamente Él puede hacer. Hoy es el día de la salvación. Esto lo decía con frecuencia el pastor Bobby. Hoy lo voy a decir. Nosotros no sabemos.
Nosotros no sabemos si mañana vamos a estar aquí. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la vida? Es como un vapor. Eso es, un vapor. Hoy estamos aquí, mañana podemos no estar. Hay quien dice, no, yo me voy a esperar un poquito. Pero la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. No deje para mañana algo que puede tener un impacto eterno en su vida. Hoy es el día de la salvación. Reciba la vida y el perdón de Dios creyendo en el nombre del Señor Jesús. Entregue su vida a Él, reconozca su pecado, reconozca su necesidad. Él no lo va a defraudar, Él no lo va a rechazar. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente damos gracias a ti por permitirnos estar aquí reunidos en esta mañana como un acto de tu gracia, porque eso es lo que es, la gracia de poder venir juntos a alabarte, a escuchar tu palabra. Damos gracias porque tu palabra es pura, es limpia, es poderosa, es digna de crédito. Damos gracias porque no solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, y tú sabes que mi convicción semana tras semana, desde que tú me has puesto en este lugar, en este llamado, es la convicción de que tu palabra jamás regresa vacía. Yo me recuerdo eso permanentemente. Tu palabra jamás regresa vacía, pero siempre cumple el propósito para el cual tú la envías. Señor, hoy hemos escuchado un mensaje muy especial. Tenemos vida y tenemos perdón en ti. Mi petición, señores, en esta mañana es que tú obres en los corazones nuestros, que nos ayudes a reconocer la grandeza de esta vida, la grandeza de este perdón. Y también, Señor, que si hay alguna persona que no te conoce en este lugar, o que nos esté viendo, o que quizás en algún momento nos vaya a ver en el futuro, Señor, que tú obres en esos corazones. Que estos ojos sean abiertos, que estos oídos puedan escuchar. Señor, que estos corazones de piedra sean transformados por un corazón de carne, como solamente tú lo puedes hacer. Y que traigas vida y perdón a toda persona, Señor, que escuche estas palabras. Obra en los corazones, Señor. Transforma vidas. Y damos gracias a ti por la vida y el perdón que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.